estudiantes universitarios ACU y por la plataforma SONSUEN. Estas jornadas empezaron hace 2 semanas haciendo reflexiones sobre el momento de la universidad actual, reflexionando sobre el círculo paga, el sistema de educación superior y todas las problemáticas de financiación y bienestar que ahorita pueden estar, que están afectando a la universidad. Hoy reflexionaremos sobre el movimiento estudiantil. En las últimas décadas, la pregunta por el cambio social y por el fruto de dicho cambio ha desbordado la concepción clásica del sujeto como clase. Y esta pregunta ha sido respuesta teniendo en cuenta una pluralidad de diversos asuntos colectivos que han encarnado las transformaciones de las luchas sociales. Es por ello que para pensar el cambio social en esta ocasión hemos adoptado una reflexión sobre los movimientos sociales y especialmente sobre el movimiento estudiantil. ¿Es este una fuerza de cambio en el país? Para esta sesión contamos con Leopoldo Munera, abogado de la Universidad de Rosario, 2 magísteres y un doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad Católica de Bogotá, profesor de la Universidad Nacional. También nos acompaña Edwin Cruz, politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, una especialización, un magíster y un doctorado en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, también profesor de la Universidad Nacional de Colombia. La metodología del día de hoy, cada uno de los ponentes tendrá 30 minutos para exponer el tema y después habrá un espacio de preguntas. Entonces, la bienvenida a los profesores y empezaremos con el profesor Edwin Cruz. Bienvenido, profesor. Gracias, buenos días. Bueno, yo puedo plantear algunas ideas básicas sobre los movimientos sociales y los retos que plantea o plantearía un eventual escenario de posacuerdo de paz. Entonces, que cada día es más cierto, nos damos más cuenta que el posacuerdo, si finalmente llega, no va a ser un escenario político, digamos, tranquilo, sino que va a ser más bien un escenario político muy complejo. Lo único que hay claro es que si damos el paso hacia el posacuerdo, se firman finalmente acuerdos de paz con las FARC o con las 2 guerrillas o solo con las FARC, va a haber una reconfiguración muy drástica del escenario político colombiano. Sin embargo, pues no es muy fácil y no es para nada claro si esa reconfiguración va a ser favorable a los movimientos sociales o en qué sentidos va a ser favorable y en qué otros no lo va a hacer. Sin embargo, uno podría tratar algunas hipótesis analizando 2 conjuntos de problemas. Por una parte, los cambios que se deducen pues, en el escenario político de una disminución importante en las dinámicas pues, bélicas, en la guerra, ya sea pues, con la desmovilización de las FARC, con el proceso de desmovilización que empezaría, o también con el ELN. Y el otro conjunto de problemas se desprende un poco del análisis de lo que ha pasado con los movimientos sociales durante las negociaciones de paz. Es decir, más o menos desde el primer gobierno de Juan Manuel Santos y desde el inicio de conversaciones de paz a finales de 2012. Entonces, bueno, lo primero que pensaría que hay que hacer es determinar cuáles son las consecuencias que la guerra tiene sobre los movimientos sociales. Y para eso, entonces, digamos, unas anotaciones muy básicas sobre cuáles son, digamos, a qué nos referimos cuando hablamos de movimiento social. Un movimiento social pues, es un tipo de acción colectiva, pero es un tipo de acción colectiva política. Pero es un tipo de acción colectiva que se distingue de otros tipos de acción colectiva política, como pueden ser los partidos políticos, los grupos de interés, etc. Un movimiento tiene cuando menos unos tres grandes dimensiones. Es decir, para que se produzca un movimiento social, para que se produzca este tipo de acción colectiva política, se requieren 3 grandes dimensiones: las organizaciones, los discursos, demandas, proyectos políticos y los repertorios de acción, las distintas formas de acción que tienen los movimientos sociales. Las organizaciones, digamos, los movimientos no son solo organizaciones y no son solo organizaciones de movimientos sociales. Es decir, hay unas organizaciones que
se denominan pues, en el lenguaje especializado las organizaciones de movimientos sociales, que se distinguen porque su fin es promover la movilización. Entonces las organizaciones estudiantiles son, por ejemplo, organizaciones de movimiento social, pero el movimiento estudiantil no se reduce a sus expresiones organizativas, sino que el movimiento estudiantil es algo mucho más amplio. Y es mucho más amplio porque articula otras estructuras o otras formas organizativas. Entonces, desde grupos de amigos, familias, grupos de estudio, otras organizaciones, digamos, más formales como partidos políticos o otras organizaciones políticas. Todo eso converge en la acción colectiva del movimiento social. Sin organizaciones, pues no es posible, digamos, sin organizaciones con ciertos grados de formalización, o más en general, si no fue desde relaciones sociales, no es posible que exista un movimiento social. El movimiento social incluye las protestas. Las protestas son uno de sus repertorios, una de sus formas de acción, pero tampoco se reducen las protestas. Pueden existir protestas, digamos, más o menos espontáneas, más o menos organizadas, pero no siempre las protestas están articuladas a un movimiento social. Y además, los movimientos sociales no solo protestan, sino que tienen otras formas o otros repertorios de acción. Entonces los movimientos participan, digamos, hacen asambleas, producen escenarios, digamos, de educación política, de educación popular, de promoción, como puede ser este. Hacen muchas cosas e incluso pueden participar en la política por otras vías. Entonces, haciendo, por ejemplo, cabildeo, lobby, o incluso participando en campañas electorales, participando en las elecciones de la política institucional. Entonces, no debemos confundir los movimientos con las organizaciones ni con las protestas, si bien estas son dimensiones también que están presentes en el movimiento social. Y finalmente existe una dimensión cultural, digámoslo así, o discursiva del movimiento, pues que son sus plataformas discursivas, sus proyectos políticos, sus programas, entre otras cosas, que es fundamental para que se produzca la acción colectiva de los movimientos sociales, porque es lo que le da un sentido, es decir, es lo que hace que los distintos actores se vinculen a ese movimiento. Es decir, los actores, la gente pues se vincula al movimiento pensando, digamos, realiza una acción colectiva pensando en el para qué de esa acción colectiva, y ese para qué está inserto pues en lo que en términos especializados se denominan como los marcos de acción colectiva, o sus discursos, digamos, la justificación de la acción colectiva, la finalidad de la acción colectiva, que obviamente no se acorda en eso, ¿no? Sino que también compromete una parte como de formación de identidades, de formas de vida, bueno, entre otras cosas. ¿Cómo afecta la guerra al movimiento social teniendo, digamos, como telón de fondo esas categorías? En términos generales, los pocos estudios que hay sobre este tema, sobre conflictos de movimientos sociales, han mostrado que no existe una relación lineal entre guerra y movimientos sociales. Cuando digo que no existe una relación lineal, es que no necesariamente una mayor intensidad en las dinámicas de la confrontación corresponde con una menor, digamos, intensidad de la acción colectiva de los movimientos sociales. Y hay, digamos, una serie de casos que se pueden dar en el conflicto armado que hacen que la acción colectiva se produzca un escenario muy complejo, pero que de todas formas exista. Pues porque el conflicto armado colombiano también es muy complejo, es muy diverso, varía en términos de las regiones, de ciudad como ciudad-campo, entre otras cosas. Entonces, en muchos casos ha habido movimientos en contra de la guerra, digamos, que se imaginen de la guerra como pueden ser las comunidades de paz, los tipos de acción colectiva más exactamente. Muchas veces también los movimientos sociales son promovidos por los mismos agentes armados. Entonces, el caso arquetípico de cuando serían las movilizaciones que se hicieron alrededor del año 2000 y 2001 al sur de Bolivia y al norte de Antioquia, que fueron promovidas pues, por paramilitares para evitar que se hiciera una especie de zona de distensión o zona de despeje
con el objetivo de hacer ahí la convención nacional que proponía el ELN como parte de su proceso de paz con el gobierno de Pastrana. Hay otros casos, digamos, de instrumentalización o de los movimientos sociales por parte de los grupos armados. Incluso ha habido casos de resistencia civil en regiones donde la confrontación es muy complicada y donde, a pesar de que domine un actor o a pesar de que el territorio esté disputa por los actores armados, la población tiene unos recursos que se utiliza para marginarse, protegerse de la guerra, y entre esos recursos pues está también la acción colectiva. Entonces, por ejemplo, un caso emblemático podría ser las comunidades indígenas del norte de Cauca. Pero pues también sabemos que a nivel general existe un movimiento social por la paz. Todo eso lo que quiere decir es que, a pesar de que la guerra y las dinámicas muy complicadas de la guerra, en Colombia ha habido movimientos sociales, es decir, organizaciones sociales, repertorios de acción y discursos, digamos, de estos sectores sociales, articulados pues como un todo. A veces participan como protestas, son visibles como protestas, pero a veces participan de otras formas. Entonces, por eso, digamos, estos indicadores, como el número de protestas, muchas veces no nos permiten ver qué es lo que está detrás de esas protestas, o si hay algo detrás de esas protestas, porque, como decía antes, los movimientos sociales no se reducen a las protestas. Sin embargo, si uno compara con otros países en la región, en América Latina, pues es casi que salta a la vista que los movimientos sociales en Colombia son, entre comillas, débiles. Débiles en términos del impacto que genera su acción colectiva. Entonces, si uno mira, por ejemplo, los casos de Ecuador, Bolivia, Argentina, incluso Brasil, uno encuentra que en Colombia pues, hay unas dificultades para que se generen acciones colectivas de gran impacto, por ejemplo, impacto nacional. Entonces, simplemente como una comparación, uno podría considerar lo que pasó en enero de 2000 en Ecuador, el 21 de enero de 2000, tuvo una gran movilización y hubo una especie de, todavía no se sabe si fue, como todavía se discute si fue una revolución, una revuelta, un golpe de Estado, promovida en buena parte por el movimiento indígena, que sacó de poder al presidente que en ese momento había en Ecuador, Yamil Maguad, y todo este movimiento detonó por algo que allá se conoce como el salvataje bancario, es decir, el gobierno introduce unos recursos al sistema financiero para sacar a los bancos de la crisis. Por esa misma época, en 1999, pasó algo similar acá en Colombia, y aunque hubo unas movilizaciones importantes, en particular en el año 2000, en contra de lo que en ese momento era el proyecto de acto legislativo 012, que reformaba el sistema de transferencias, pues no tuvo el impacto que podía tener en Ecuador. Y obviamente, pues es que en Colombia hay una particularidad que los otros países no tienen, y es que acá tenemos un conflicto armado que convive con unas instituciones formalmente democráticas. Entonces, digamos que la gran diferencia es eso, y eso explicaría entonces que, a pesar de que exista acción colectiva, movimientos sociales, organizaciones sociales, en la guerra, en contra de la guerra incluso, los movimientos, si se toman como un todo a nivel nacional, y si miramos sus impactos, son débiles. ¿Por qué son débiles entonces? Porque la guerra, en primer lugar, afecta el tejido social. Es decir, decíamos hace un momento que para que exista acción colectiva, esta acción debe estar soportada en redes de relaciones sociales, en organizaciones. No necesariamente una organización es algo formalizado con unos estatutos, con una división del trabajo, pero sí redes de relaciones sociales. Es decir, una organización puede ser un grupo de amigos con un objetivo particular, o un grupo de vecinos, o parte de una comunidad o algo así. La guerra acaba con todo este tipo de relaciones sociales. La guerra evita, por ejemplo, que exista, digamos, aumenta los costos, aumenta las dificultades para asociarse, expresarse, incluso para moverse pues, sobre el territorio. Y por eso es muy complicado que estos movimientos pues, tengan un impacto. Una segunda como elemento ahí es obviamente las políticas y doctrinas contrainsurgentes que se expresan
en represión y criminalización. Nuestra guerra es una herencia, digamos, es como una parte de la Guerra Fría que todavía sobrevive. Pues, recientemente, no recuerdo si era Alfredo Bonano o Caballero, hablaban justamente de eso, como que finalmente se está cerrando la Guerra Fría con esos acercamientos entre Cuba y Estados Unidos y con las negociaciones de paz aquí. Entonces, hay unos legados de la Guerra Fría, digamos, que no se han podido superar en Colombia, porque no se ha podido superar el conflicto armado, que afectan mucho a los movimientos sociales. Uno de esos son las políticas convencionales que ustedes de pronto habrán escuchado nombrar, que tienen su historia, y es el hecho de que en periodos antiguos de la Guerra había una división de trabajo entre Estados Unidos y el resto de países de América Latina. Pues mientras Estados Unidos le hacía frente a la Unión Soviética, los países latinoamericanos debían hacer frente al, entre comillas, enemigo interno. Y entonces, bueno, de esto se ha hablado mucho, creo que no es necesario ejemplificarlo, pero la consecuencia es que cualquier manifestación de oposición política, de protesta, sea institucional o sea de acción colectiva contestataria por parte de los movimientos sociales, en Colombia se tiende a leer como una manifestación de ese supuesto enemigo interno. Y bueno, y eso tiene unas manifestaciones también, unas consecuencias de esa doctrina, unas consecuencias sobre las estructuras, las formas de operar de la fuerza pública, pero también en general sobre nuestra cultura política. Es decir, la forma, por ejemplo, como los noticieros, como los periodistas dan cuenta de las protestas. Por ejemplo, dicen, hablan de disturbios, hablan de azonadas, no hablan de una protesta. Es más, hace 2 días, en estas protestas de los taxistas en la calle 19, un agente del SMAT le disparó un gas lacrimógeno en la pierna a un joven estudiante, creo que pasaba por ahí. Entonces, hoy presentan la noticia y dicen como el joven dice que no tenían por qué dispararle porque él no hacía parte de la protesta, solo estaba mirando. Es decir, como que en la mentalidad colectiva eso sería justificado si lo hubieran hecho a un taxista. Entonces, esa es justamente la tercera, bueno, la segunda consecuencia. La represión no solo tiene que ver con esta doctrina contra insurgentes, sino que hay una represión que es institucional, digámoslo así, que es operada por la fuerza pública. Pero también hay una represión que es digamos, en cifras puede ser la mayoría, que es la represión parainstitucional, es decir, la que es agenciada por el paramilitarismo. Entonces es muy complicado que los movimientos sociales cobren fuerza pues, en un contexto de guerra, no solo porque habíamos visto que la guerra en sí misma afecta el tejido social, destruye el tejido social necesario para soportar la acción colectiva, sino también por este sesgo convencional que hay en el Estado y en la sociedad colombiana. La tercera consecuencia, yo creo más importante, es un poco que las políticas contra insurgentes no se agotan en la represión y la criminalización, sino que también tienen un fuerte componente cultural. Es decir, bueno, hablamos de eso un poco con los medios de comunicación, pero este componente cultural implica una dificultad adicional a los movimientos para articular a la sociedad y al pueblo colombiano, porque pues, la contrainsurgencia se manifiesta en la estigmatización de ciertos discursos. Entonces hemos llegado a ciertos momentos en los que ser de izquierda es hacer parte del enemigo interno, de la insurgencia, o tener, incluso ni siquiera ser de izquierda, tener un discurso parecido hace parte, digamos, se interpreta como haciendo parte de la insurgencia. Es decir, que la gente puede compartir los fines de la guerrilla, pues que son como fines socialdemócratas, podríamos decir, aunque no comparta sus medios, pero aún así, aunque no esté cometiendo ningún delito, es como, digamos, hay un sesgo en el Estado de verlos como parte de ese enemigo interno. Y entonces eso hace muy difícil para los movimientos generar unos discursos que articulen, porque hay unos discursos que son,
digamos, no solo son políticamente incorrectos, sino que son peligrosos. Entonces la gente no le va, por decirlo así, a caminar a un discurso que sea, pues, que los ponga en peligro. Bueno, todo esto, digamos, estas tres como grandes consecuencias, aunque pueden haber más, nos permitirían decir entonces que si terminara el conflicto armado, pues habría más oportunidades, un espacio más abierto para los movimientos sociales. Es decir, habría la posibilidad de reconstituir el tejido social en ciertas comunidades, habría la posibilidad de acabar con las acciones contra insurgentes y con sus implicaciones en la cultura política. Sin embargo, pues hoy no sabemos muy bien cómo se va a reconfigurar el escenario político en el posacuerdo. Y lamentablemente en este momento las cosas no pintan muy bien para los movimientos sociales por las siguientes razones. Primero, porque lo que se puede alcanzar aquí, así negocian ambas guerrillas, es un posacuerdo armado. Y entonces eso tiene unas consecuencias también para la acción colectiva. En parte, estos tres como mecanismos o características o consecuencias que la guerra tiene sobre los movimientos sociales pues no se van a terminar, sino que por el contrario, todo parece indicar que se van a agudizar, algunas de ellas. Entonces, primero ya sabemos que pues el paramilitarismo nunca se desmovilizó, aunque lo denominamos como bandas criminales emergentes. Entonces, hay una reestructuración del paramilitarismo, previendo pues lo que pueda pasar en el posacuerdo. Y como consecuencia, pues no va a terminar esa represión parapolicial, que es, digamos, la más grande y la más cruel. Entonces, esto se puede ver incluso ahorita, ¿no? Es decir, de 2012 hasta esta fecha, uno podría hacer la cuenta de cuántos activistas de los movimientos sociales han sido asesinados, desaparecidos. Y por ejemplo, si uno toma solo un movimiento social, la Marcha Patriótica, uno encontraría que ya van más de medio centenar asesinados y desaparecidos, es decir, sin contar como los desplazados, los asilados o incluso los falsos positivos judiciales. Este es el primer componente de reestructuración del paramilitarismo, que obviamente se hace mucho más complejo si la negociación se hace sin el sector uribista, sin el sector que representa pues, los terratenientes, los gamonales y digamos ese sector de la clase dirigente, esa fracción, podemos decir. Y la cosa pues empeora mucho más si no se consigue un acuerdo con el ELN, o si por lo menos no se inician conversaciones formales ya con el ELN, pues porque eso haría mucho más difícil, por ejemplo, demandar que se desmonten las políticas contra insurgentes. Es decir, porque habría una guerrilla, o que se disminuya el ejército, o que se reestructuren las fuerzas armadas. Bueno. Hay unas dificultades en un segundo lugar de los propios actores sociales. Nosotros venimos en algo como un ciclo de protesta. Digamos que no es del todo indicado denominar ciclo de protesta porque ciclo implicaría que en la historia siempre se va a repetir, pero digamos no hay un término mejor para denominar eso que ha pasado desde el 2011, o que también pasó en el 2011, en el 2013, desde las protestas estudiantiles, el paro cafetero, el paro en el Catatumbo, el paro en el 2013 y el CONATO, el paro en el 2014. Sin embargo, el alcance concreto de esas acciones ha sido muy limitado. O sea, en general uno podría decir, hasta en este momento el gobierno prácticamente no cumplió con ninguno de los acuerdos y generó pues otras estrategias pues para sacar adelante su agenda. Pero digamos el gran problema es que en lugar de haber una articulación, en lugar de que estas luchas permitieran una articulación de los distintos actores sociales, llevaron más bien a una desarticulación. Y esto se explica, creo yo, por un desencuentro que existe entre lo social y lo político. Y es que las coyunturas electorales tienden a dividir acá en Colombia los movimientos sociales. Pues porque los movimientos sociales tienen unas articulaciones con organizaciones políticas de la izquierda. Y si la izquierda está dividida, los movimientos sociales se dividen.
Eso sin, digamos, sin demeritar pues, las convergencias que existen en el campo de lo social, por ejemplo, con la Comuna de Cali. Pero entonces, el punto es que, dada la situación de la izquierda, dada la situación de los movimientos sociales, ese ciclo de protestas, ese ciclo de descontento, no se pudo capitalizar electoralmente. Es decir, hubo un desencuentro entre protestas y elecciones. Y eso pues tiene una explicación también a la que se recurre mucho, pero que es la falta de unidad de la izquierda. Es decir, la falta de unidad organizativa, pero también de unidad en términos de proyecto político de discurso, porque todo este ciclo de protestas se origina justo en un momento en que, por ejemplo, el Polo Democrático se está empezando a resquebrar ese proyecto, ¿no? Entonces, la emergencia de la marcha patriótica hace, por ejemplo, que el Partido Comunista sea expulsado del Polo Democrático. Hay unas dinámicas ahí muy complicadas que evitan entonces que la izquierda tenga una misma lectura de la situación política, una situación que era más o pues, muy favorable pues, para los movimientos sociales y para la izquierda en general, pues, porque había descontento, había una división entre las élites, es decir, Santos Uribe, y ahí en general hay una crisis pues, de legitimidad que se manifiesta incluso en los sondeos que hacen de desempeño del presidente y de otras autoridades. Desde que ese descontento no se pudo capitalizar. Entonces, en el posacuerdo hay como dos elementos digamos que van a poner muchas tensiones. Uno, pues la desmovilización de la guerrilla o las guerrillas. ¿Hasta qué punto eso va a ser un motivo de acuerdo o de unidad? ¿O va a ser de desacuerdo? Pues suponiendo, digamos, que la unidad siempre reporta unas ganancias pues, para los movimientos sociales y para la izquierda. Y para, digamos, si se puede resolver ese diálogo o ese desencuentro que hay entre lo social y lo político. Entonces, bueno, está por verse qué pasa con eso. Es decir, la reintegración de los guerrilleros a la vida civil y a la vida política, ¿cómo impacta el campo de los movimientos sociales? Está por verse eso. Si eso genera más conflicto en el campo social o si permite más bien generar convergencias. Y el otro punto es si se genera una apertura democrática, ya sea como producto, no sé, de un mecanismo de representación de los acuerdos, o más adelante, luego de la representación de los acuerdos. No siempre las aperturas democráticas, entendiendo por eso pues, una reforma del sistema político institucional, por ejemplo, el sistema electoral que permita la participación institucional de otros actores, no siempre eso fortalece los actores sociales, los movimientos sociales. Primero porque estas aperturas ponen a competir muchas veces a los líderes, digamos, de los movimientos sociales. Es decir, en un contexto de un posacuerdo armado, en donde exista una apertura del sistema político institucional, en donde existan posibilidades que se manifiesten, no sé, en una reforma electoral que reduzca los costos para la participación en las instituciones, muy probablemente la gente va a preferir jugar a las elecciones que jugarle pues, a la movilización, ¿no? Digamos, lo ideal otra vez sería que se solucionara ese diálogo entre lo social y lo político, pero entonces jugar a las elecciones implicaría quitarle los liderazgos a los movimientos sociales, pero además, si no hay una unidad en la izquierda, competir casi que por los mismos votos, y eso puede ser muy complicado. De hecho, algo parecido fue lo que pasó en el posacuerdo que conocemos, que fue luego de la Constitución de 1991, pues que ahí sí hubo una apertura democrática porque, digamos, fue el desmonte del Frente Nacional. No sabemos ahora cómo podría ser, cómo se podría dar esa apertura democrática. Entonces yo pensaría que bueno, hay muchos desafíos en este contexto para los movimientos sociales, pero pensaría que hay dos, digamos, sin hacer como una lista, hay dos grandes desafíos que tienen como tareas o como otras cosas que tendrían que realizar los movimientos sociales. El primero es plantearse la posibilidad de coadyuvar a la construcción de la paz y de la democracia
Es decir, si se alcanza un posacuerdo, el desafío para la sociedad colombiana es construir la paz. Pero construir la paz implica construir también la democracia, porque